Toda la música es de Dios. El tema es con qué actitud, qué corazón tenemos nosotros para cantarle a Dios y si lo que le estamos haciendo para Dios, precisamente, Dios lo acepta o no. Si nosotros fuéramos a Nigeria a una reunión como esta, quizás nosotros nos escandalizaríamos. Es más, ir a Colombia en ciertos lugares como ellos le cantan a Dios con cumbia y todo lo demás, nosotros no sé si... O estaríamos en nuestra salsa, ¿no? ¿Sí? Y en otros lugares que... Por eso, cuando dice de Apocalipsis, dice que todo pueblo, lengua y nación alabarán a su nombre. O sea, nosotros no somos quien para decir, si no hay discernimiento de Dios, no podemos decir esto es de Dios o no, esto no es de Dios. ¿Sí? Por eso abstengámonos, tengamos un corazón humilde y si no nos gusta algo, dejemos de murmurar y demos gracias al Señor, porque hay gente que están ganando a otras personas, ¿sí? Como Nicky Cruz. ¿Cuántos vieron la vida de Nicky Cruz? De Nicky Cruz. Corre, Nicky, corre, de la película. Lleva años ya. Pero él se dedicó a alcanzar gente que para la iglesia estaban olvidadas. Mire, muchas veces cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco del reposo de Dios, pero yo quiero que vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 32, creo que dije ese, ¿no? Del libro de Éxodo. Verso 1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y lo trajeron a Aarón, y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Una cosa que tengo que aclarar, Reina Valera maquilló un poco esta escritura, pero si usted ve un estudio profundo sobre esto, o sea, el pueblo no tan solo se levantó a comer, sino que se levantó a beber. Tenían un becerro delante a donde Dios hizo un milagro, donde los egipcios le trajeron todo el oro con tal que se fueran de Egipto por las plagas que estaban padeciendo. Y estos, en vez de honrar a Dios, Dios nunca te va a mandar a adorar a Dios con las manos vacías, ¿sí? Nunca te va a mandar Dios con las manos vacías. El problema es, ¿qué hacemos nosotros con lo que Dios nos da? O podemos levantar ídolos, o podemos honrar a Dios, ¿sí? Y glorificar a Dios con los recursos que Dios nos da. El problema era que ellos no se levantaron a levantar culto a Dios. Textualmente, en otra traducción, dice que se movieron en orgías, ¿sí? La multitud. Quizás no los 3 millones que estaban en el desierto, pero les rindieron culto porque llevaban los principios, escuchen, llevaban los principios de la adoración a Baal, a donde todos esos ritos lo hacían con Baal. La iglesia cristiana, yo creo que tiene un poco de judaísmo y tiene un poco del catolicismo. Por eso tiene que venir una generación de jóvenes que le crea a Dios, que Dios puede iluminar sus vidas para cambiar la liturgia tradicional que tenemos como iglesias. Hebreos capítulo 3 del verso 12 al verso 19. El reposo del Señor es precisamente aprender a oír y aprender a obedecer a Dios. Es confiar en la palabra del Señor, que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir.
¿sí? Lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Es como decirle a una persona, estate tranquilo, si Él te dijo, Él lo va a hacer, ¿sí? Ese es el reposo, que cuando usted recibe la palabra del Señor, usted la cree, tiene que soportar la prueba del tiempo. Y toda palabra que usted recibe de Dios tiene que soportar la prueba del tiempo. Por eso lo único que entraron fueron Caleb y Josué, y una generación que no estaba contada con los padres, sino que era la generación de los hijos. Hermanos queridos, reposar en la palabra del Señor o descansar en la palabra del Señor te va a evitar de ansiedades, ¿sí? De murmuraciones, de iras, de depresiones, de angustias y enfermedades psicológicas que tenemos a veces por creer que te podemos hacer las cosas a nuestra manera y que Dios no cuente nada en los asuntos nuestros. Descanso de nuestros afanes y ansiedades cuando nos sometemos en obediencia a la voluntad de Dios. Esto es lo que el Filipenses capítulo 4 del 6 al 8. Filipenses 4 del 6 al 8 dice, porque por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, ahí está, ve el descanso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, mente, en Cristo Jesús. Esto es reposar, ¿sí? Es tener confianza. Es tener confianza de lo que Dios dijo. Y si estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estemos tranquilos. Tengamos paz para con Dios, ¿sí? Librémonos de todas ansiedades. Hoy no hemos vuelto una generación muy ansiosa. Por eso nos carecemos de paciencia para que Dios pueda obrar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro entorno familiar, en nuestros recursos, ¿sí? Si hemos hecho las cosas bien, tengamos por seguro de que Dios va a obrar para bien en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros servimos a Dios, pero en la paz de Dios, cuando Dios nos llama, cuando Dios llama a un servicio, nadie, absolutamente nadie que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador con convicciones, no imposición, ¿sí? No fuimos llamados para ocupar una silla solamente, que sí nos congregamos para escuchar palabra del Señor, sí, pero todos fuimos llamados a un servicio. No fuimos llamados para ser salvos únicamente. Si usted se quiere quedar con la salvación y yo me quiero quedar con la salvación, es problema mío, pero no se cumple el propósito por el cual Dios nos hizo nacer en este tiempo, ¿sí? En 2 milenios, en 2 siglos, ¿sí? Y en esta época donde las tinieblas avanzan tan cruelmente en contra de una sociedad, en contra de la familia, en contra de los matrimonios, jóvenes, niños, porque antes decíamos hasta joven, pero ahora hasta niños son atacados, porque los que son luz no resplandecen en las tinieblas. Por eso es necesario que nosotros adoptemos el carácter que Dios nos dio de liderazgo en las áreas que Dios ha puesto, ha codificado en nuestros corazones, para que nosotros sirvamos al pueblo de Dios y para que sirvamos a través de servir a la gente, nosotros le estamos sirviendo a Dios. Por eso dice, ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a las personas que vemos? ¿Sí? Entonces, servir a Dios es servirlo en la paz del Señor. Si no entendemos nosotros que nosotros cuando servimos a Dios tenemos que estar en el reposo de Dios, nosotros vamos a ser una persona que tarde o temprano vamos a murmurar, tarde o temprano nos vamos a quejar, tarde o temprano nos vamos a deprimir. ¿Por qué? Porque la gente nos paga mal, porque la gente nos critica, porque la gente murmura en contra de nuestras vidas, ¿sí? Y eso le va pasando a personas que a veces lo ponen a servir por una imposición. Por eso nunca ponga a su hijo a servir en la iglesia por imponerle algo.
que sí tienen que hacer algo, que sí tienen que venir a la iglesia a escuchar palabra de Dios, porque es preferible que estén en la casa del Señor escuchando palabra de Dios y que no anden abriendo la boca en el mundo. Pero cuando tú pones a una persona por imposición, ese hijo el día que se va de tu casa nunca más llega a la iglesia, porque todo lo que vivió dentro de la iglesia fue imposición y prohibiciones. Por eso cuando tus hijos van a servir en la iglesia o cuando van a servir en la sociedad, que sea porque usted lo ha instruido, porque se tiene que disfrutar lo que está haciendo. Por eso le tenemos que dar una orientación a nuestros hijos de entrar en el descanso o en el reposo de Dios. Saber que lo que están haciendo, lo están haciendo para Dios, ¿sí? Aunque la gente hable mal de ellos. Por eso son los padres, nosotros como padres tenemos que hacer un servicio que diga, entramos en el reposo de Dios. Por eso cuando la gente hace algo por hacerlo, porque quiere quedar bien, porque por imposición, ¿sí? Tarde o temprano termina como el pueblo de Israel, murmurando, irritando a Dios, queriendo matar al liderazgo, ¿sí? Porque en su corazón no está el deseo de hacer eso. Así como tenemos que enfrentar ciertos problemas en nuestras vidas que Dios ya nos ha dado la victoria, y saber que ya Dios nos ha dado la victoria, Dios quiere que nosotros haya un descanso, que reposemos en Él, que descansemos en Él, que descansemos en su palabra, que Dios ya nos ha dado la victoria de todo aquello que nos está preocupando y nos está afanando y quitando el sueño, entrando en un estado depresivo. Si yo hice las cosas bien, si yo puse una empresa, si yo puse un negocio, si yo tengo una relación matrimonial, si yo tengo una familia o tengo hijos, y esos hijos se lo he entregado al Señor, hice todo lo que tenía que hacer con mi hijo para que esté en el camino del Señor, y Dios dice, descansa en mí, por lo que yo voy a hacer es necesario que sea como el pródigo para que vuelva. Mira, cuando llegó el hijo pródigo a la casa del padre, el padre no le preguntó qué hiciste con tu vida, qué hiciste con la herencia, ¿sí? ¿A dónde la fuiste a malgastar? ¿Por qué te tardaste tanto? No, corrió el padre, lo abrazó, porque el hijo volvió tarde o temprano. Si estamos haciendo las cosas bien, descanse en el Señor. Todo lo que usted crea que se ha venido abajo es porque Dios lo está tratando en el desierto para que cuando venga y cuando llegue a los caminos del Señor sea un libertador y no un sepulturero. Servirle a Dios. Servirle a Dios. No tan solo se sirve a Dios agarrando un micrófono y predicando la palabra del Señor. Se puede servir a Dios sirviéndole a mamá, sirviéndole a papá, ¿sí? O sirviendo a un hermano. ¿Cómo nos cuesta servir a un hermano a veces? Cuando somos jóvenes. ¿Cómo nos cuesta? Sí podemos romper esa barrera para servirle a mamá o servirle a papá algo. Decirle, mamá, hoy te voy a servir, hoy voy a lavar los trastes yo, hoy voy a limpiar el piso, la mesa, voy a hacer la comida yo. Eso sí, va a hacer la comida, tenga los bomberos en la esquina por las dudas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo nos cuesta cuando servirle a un hermano cuando somos jóvenes a veces? ¿Por qué? Porque a veces hay rivalidades. Y eso trasládelo a la iglesia. ¿Por qué me cuesta a mí servirle a un hermano en Cristo? ¿Por qué? Porque no tengo el descanso que lo que Dios dice, que todo lo que hagamos, sea palabra de hecho, lo hagamos para el Señor. Ahí tendríamos que descansar nosotros. Nuestra tierra prometida está aquí, porque ahí están los bombardeos de los pensamientos, librando la batalla de nuestra mente. Saber que el enemigo va a venir a traer conflictos familiares, matrimoniales, que no es la persona, sino los argumentos que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque el diablo viene a murmurar, porque la tierra prometida y lo que tenemos que nosotros que recuperar para encontrar el descanso del Señor no está quizás en un Edén físico,
No está en una tierra prometida física. No está en Cancún, como dicen, que el lugar paradisíaco, ¿sí? Sino que está acá en nuestra mente. Tú puedes irte a cualquier lugar geográfico, en las mejores playas, quizás en el mejor hotel, y si no tiene un reposo de tu mente, no puedes disfrutar ni las vacaciones, ni estar en los mejores hoteles. Aunque tenga todos los recursos y todo pago, coma lo que quiera, haga lo que quiera, el hotel está a disposición de usted, la alberca, todo está a disposición de usted, pero el problema está acá, en la mente, que no tenemos descanso. Hay gente que no sabe descansar porque se está afanando y preocupando de todo. Eso no le sirve a Dios, porque lo hacemos a Dios mentiroso. Por eso, ¿por qué no entraron? Dice bien claro Hebreos, por incrédulos. No salieron con las manos vacías, eran extremadamente pobres, se acostaron extremadamente pobres. No sé si habrán comido frijoles con tortillas duras la noche, no sé, pero al otro día se levantaron extremadamente ricos. ¿Saben por qué? Porque los egipcios, con tal que se vayan de Egipto por todas las plagas que habían sufrido, le traían todas las riquezas, vestido, oro, plata le traían. Pero ¿qué hicieron con los recursos que Dios le había dado, que Dios había hecho un milagro? Hicieron un ídolo y dijeron: alégrate Israel, porque este es el ídolo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Usted imagínense el corazón del libertador, de un libertador. Y ahí sale a Moisés, Dios le dice: mira, desde el día que se hicieron ídolos, desde el día que empezaron a confiar en los ídolos, ya no somos más mi pueblo, es tu pueblo, le dijo a Moisés. Es tu pueblo, Moisés. ¿Por qué? Porque no se puede defender lo que Dios no defiende. No podemos llorar lo que Dios no llora. Y eso le estoy hablando para que usted deje de renegar, deje de preocuparse. Si usted ha orado por alguien, si usted le ha hablado, ya deje de interceder, deje que Dios haga una obra en él. No se oponga. Moisés le dice: ¿qué van a decir los egipcios? Y Dios dice que digan lo que quiera. Moisés, desde el día que se volvieron un idólatra, desde el día que entraron en incredulidad, ya no es mi pueblo, es tu pueblo, y tú lo vas a tener que aguantar 40 años porque ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. Dios, cuando Moisés deseaba pasarlo por el Jordán para que entre a la tierra prometida, Dios deseaba que se murieran todos en el desierto. Y le estoy hablando de Dios. Por eso gente que no quiere cambiar, ¿qué vas a hacer? Hermanos queridos, esa gente le envenenó el corazón a Moisés. Al líder que Dios había llamado, al libertador que Dios había llamado para sacar un pueblo en esclavitud, que estaba en esclavitud. 430 años en esclavitud. Dios dice: tengo un libertador, lo he preparado 40 años en el desierto, en la soledad del desierto, criando ovejas. Segundo punto, agotamiento espiritual. Cuando hay un agotamiento espiritual, no entramos en el reposo de Dios. Mire, Moisés se preparó los primeros 40 años para ser el próximo sucesor de Faraón en toda la ciencia, palabra, sabiduría, arquitectura, ¿sí? Letra. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 22. Mire lo que dice Esteban de Moisés. Síganme con las escrituras. Dice así: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus ¿qué? Palabras y obras. Cuando lo llama el Señor a los 80 años, no sabía hablar. Le dice: no tan solo soy tartamudo, es que no tengo comunicación. Estudia en un seminario con 20 compañeros más. Ahí se va a Nueva York, era de Inglaterra, se va a Nueva York a pastorear una iglesia. Y se pone a pastorear la iglesia y después de tantos años regresa a Inglaterra. Y se le da por la tarea por contactar a los ex compañeros que se habían graduado juntos.
Y dice que todos que habían empezado a ser pastores de la iglesia, pero los 19 dejaron el ministerio, porque llegaron a un agotamiento espiritual. Y no dejaron el ministerio y se fueron al mundo, dejaron un ministerio y llegaron a ser personas que servían en alguna área para que la iglesia y el pueblo de Dios avance al propósito. Porque ellos decían que se paraban delante de miles de personas todos los domingos y que ellos ya sabían que a las que le estaban predicando no tenían ni la intención más mínima de cambiar su vida conforme a la palabra del Señor. Y esto llegó a agotar a las personas, a estos ministros, ¿sí? Que cuando estaban en la iglesia era una cosa, pero cuando los veía en la calle hacían todo lo contrario de lo que habían escuchado palabra de Dios. Y le preguntaban los domingos, ¿a dónde vas? Voy a escuchar palabra de Dios. Entonces, si iban a escuchar palabra de Dios, no tenían ni la remota idea, que no le querían obedecer ni una tilde a Dios de lo que le estaba hablando. ¿Quieres saber cuándo hay un agotamiento espiritual? Primero, lees la Biblia solo cuando vienen los domingos a la iglesia o cuando tiene que predicarle a alguien. No les voy a decir todo lo que dice, ¿sí? Otro síntoma, falta de inversión en el crecimiento espiritual. No se compra buenos libros, no se escucha a maestros. Predicadores, usted en YouTube encontró un montón, ¿sí? En enlace, pero no se escucha a maestros, ¿sí? No sabemos diferenciar qué es lo que es un apóstol, qué es lo que es un evangelista, qué es lo que es un pastor, qué es lo que es un maestro, qué es lo que es un profeta. No sabemos diferenciar. No se invierte en el crecimiento espiritual. Solo oramos para pedir o para quedar bien en público o con alguien, ¿sí? Perdimos el sentido del asombro. Dios hace un milagro y dice, ya lo sabía. Otro, es más importante lo que se hace que a quién se sirve, ¿sí? Es más importante lo que se hace que a quién se sirve. Me puedo preparar excelentemente bien un mensaje, pero si este mensaje me voy a tomar yo como el peor pecador. No existe peor pecador, pero una exageración para cosas. Si yo preparo un mensaje y no tengo un tiempo de oración con Dios, si no le pido a Dios que Dios ilumine mi mente para que Dios pueda dar un mensaje, yo puedo preparar bien, puedo traer recursos, ¿sí? Imágenes, puedo traer un montón de cosas, ¿sí? Pero no estar conectado con lo que Dios quiere, que lo que Dios quiere para nuestras vidas como iglesia. Y Dios sabe los que iban a faltar y Dios sabe los que iban a venir. Por eso este mensaje fue preparado para usted. No piense, como decía mi papá cuando eran jóvenes, dice, si hubiera venido fulano de tal. No es si hubiera venido fulano de tal. Yo vine y Dios me quiso hablar a mí, ¿sí? Y si la palabra lo está incomodando, es porque a usted lo está hablando. ¿Sí o no? Porque a veces la palabra nos incomoda. No me siento bien porque hablan de cosas. Y bueno, porque Dios te está hablando. Otra. Lo que escuchamos, lo escuchamos para terceros, ¿sí? Que nos damos vuelta y dice, esto es para él, esto es para ella. Y para nosotros nunca es. O escuchamos para terceros. Escucho algo porque lo voy a predicar o lo voy a decir y voy a quedar bien con lo que digo. ¿No vio eso alguna vez? Oh, me gustó esta reflexión, la voy a poner en el Facebook. Y Dios te está hablando a ti, no es para que la ponga en el Facebook. Si la pone en el Facebook, bueno, pero primero tienes que ser procesado en tu corazón, porque Dios te la dio a ti. ¿Sí o no? Ya cambiaron la cara, ¿no? Bueno, ya lo voy a dejar de hacer sufrir. Tienen reacciones descontroladas, ¿sí? Esos picos de iras así. Es que llegó la pizza fría y que esto, y se empiezan a enojar de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento en la persona, hay un agotamiento espiritual.
Si conozco gente que deja la Biblia en la cajuela, ya está más empolvada la Biblia. Y eso que le ponen posecito a los carros, está bien, pero se va a salvar el carro y usted se va a quedar. ¿Sí? Está bien. Póngale un tiburón para que coma la carne. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Un agotamiento espiritual. No estoy en contra de lo que ponen. Perdón. Esto es lo que le pasó a Israel por incrédulo. Dios le dice a Moisés, Moisés, te estoy librando de un pueblo rebelde. Moisés, te estoy librando de problemas. Moisés, te estoy librando de un pueblo que tiene la intención de apedrearte y de matarte. Moisés seguía intercediendo por el pueblo. Dios lo venía matando en una mortandad. Y llegó en un momento, 25,000 murieron. Llegó en un momento en que Moisés manda a Aarón, trae el incienso y párate delante de los muertos y de los vivos. Y dice que cuando Dios vio a Moisés y a Aarón, Dios frenó la mortandad porque habían muerto como 25,000 personas. Dios le dice a Moisés, Moisés, te estoy evitando un problema, porque de esto ni uno va a entrar. ¿Sabe el problema después de Moisés? Que esa misma gente contaminó el corazón. Usted que tiene grupo celular, usted que comparte la palabra del Señor con la gente, ¿sí? Si nosotros le damos a escoger a Dios, ¿a quién escogería? ¿A un hombre fiel o una multitud? Dios siempre escogería un hombre fiel. Dios se la regalaría a la multitud para dejarlo en mitad de camino por desobediente, incrédulo, idólatra. Pero Dios podría sacar un hombre fiel a Dios. La tierra prometida estaba distante a 11 días de camino, a donde Dios iba a traer, probarle el corazón si estaban aptos para entrar a la tierra prometida. 11 días, 40 años dando vueltas. Todo lo que era alegría en el Éxodo en los primeros días se volvió 40 años de luto, de sufrimiento. 14,600 días. Sepultaban 205 personas diarias. No había una carpa, una tienda donde se lloraban a sus muertos. Se transformó en el caos nacional para Israel, porque cuando Dios dice salgan con gozo a alabar a Dios, Dios le dice, Moisés le estaba diciendo a Faraón, vamos a ir a adorar a Dios en el desierto, vamos a ir a alabar a Dios en el desierto. Faraón, ¿qué le dice? Vayan los viejos, pero los jóvenes se quedan, las ovejas se quedan. Es lo que hace el mundo hoy, es lo que hace Satanás, ¿sí? ¿Para quién son las reuniones? Para los viejos, que vayan los viejos, no estaban a hacer nada, bueno, que vayan ahí, ¿sí? Vaya. Que se queden los jóvenes acá, sirviéndole al mundo, sirviéndole al pecado, sirviéndole al diablo. Moisés le dice, no, vamos a ir los viejos, vamos a ir los más chavos y vamos a ir los jóvenes también, porque y no vamos a dejar ninguna oveja, se van a ir las riquezas con nosotros porque vamos a adorar a Dios, no con las manos vacías, sino que vamos a adorar en serio a Dios. Eso es lo que quiere Satanás. La religión, usted le dice a los jóvenes, a veces, vamos a la iglesia, vamos, no te tienes que olvidar de Dios. Ah, eso es para viejos. Pero la palabra dice, no te olvides en los días de tu Creador. ¿Sí? No te olvides. Híjole. Se convirtió en un pueblo de lamento, a donde todos los días Moisés, por defender a un pueblo que Dios lo había desechado, todos los días tenían que hacer de sepulturero, cuando Dios lo llamó un libertador. Hermanos queridos, si alguien no cree a la palabra, tú le has hablado, has orado por él, sigue orando, pero déjaselo a Dios, porque Dios lo va a procesar. Y cuando Dios procesa, no es lo mismo como nosotros. No, hermanito, que esto, que este otro. ¿Sabe cuánta gente yo tuve que dejar en el camino? Porque tomaron decisiones. ¿Qué puedes hacer con personas que ya conocen la palabra o que medianamente la conocen? Porque se creen que nos conocemos todo y no conocemos absolutamente nada de Dios, porque si no tenemos el reposo del Señor, sabe que lo que estamos haciendo, tenemos la paz del Señor.
Que si Dios me tiene que llevar, que me lleve, pero que sea la voluntad de Dios, no del diablo, ni imprudencia, ni negligencia mía. ¿Sí? Pero he hecho la voluntad de Dios. Tercer punto, no te conviertas en sepulturero cuando Dios te llamó a ser un libertador. Algunos van a decir, el único libertador es Cristo. Sí, pero ¿quién tenemos dentro nuestro? A Jesucristo. Tú y yo somos un libertador. Gente que dice, ¿saben qué? No quiero saber nada. Está bien, está bien. ¿Saben lo que le dijo Jesucristo? Vayan. Capítulo 10 del libro de Lucas, no lo vamos a leer. Vayan. Entren a una ciudad de paz. Y si entran en una casa a donde los que están adentro es gente de paz, entren, convivan con ellos, hagan milagros y hablen del reino de Dios. Pero si en alguna ciudad o en alguna casa los rechaza, ni el polvo de sus zapatos, es digno de ustedes. Que íbamos y llevábamos prendas, comida, y compartíamos la palabra. Y fue algo característico porque nosotros íbamos y compartíamos la palabra de muy tempranito, a las 6 de la mañana ya estamos haciendo fila para poder entrar, a veces bajo la lluvia. Y había una celda que siempre nos pedía, vénganos a visitar, nos mandaban papelitos, nos tiraban papel. Sí, fuimos una vez y llevamos prenda y llevamos eso. Y llegó en un momento las personas que estaban de a uno se empezaban a ir. No, que voy al baño, no, que me llaman, no, que esto, que... Está bien. Nos quedamos ahí, estamos dando el mensaje. Viene un hombre y nos dice, ¿saben qué? Esta gente, ¿saben por qué los invita a ustedes? Porque quieren que les traiga prenda, porque la venden después. Quieren que les traiga Biblia, porque con las hojas de la Biblia hacen porro ¿está bien dicho? O hacen cigarros, ¿sí? Quieren que le traiga alimento, pero cuando ustedes están predicando la palabra se empiezan a ir, dicho y hecho. Hablamos con la gente, ¿quieren que los escuchemos? Sí, vengan, qué sé yo. Y el hombre dijo, no vengan, porque esto lo están haciendo perder tiempo. ¿Saben qué hicimos nosotros? Nos sacudimos los pies en la celda, nunca más llevamos la palabra del Señor ahí. De esa vez se desató una demanda para que vayamos a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo será que a la mañana llegamos temprano y al mediodía no teníamos tiempo de llegar a nuestras casas para comer? Los del chicos de las mismas celdas nos preparaban comida y nosotros salíamos de una cárcel de encausados y salíamos corriendo al mediodía para entrar a otra cárcel que ya tenían condenas esta gente. Y nosotros empezamos a ver cómo Dios nos respaldaba. De modo todo el que una vez entramos a una cárcel, a una celda de máxima seguridad donde había gente peligrosa. Y estábamos orando en una vez cuando soltaron unos presos. Y uno entró con un puñal o con un punzón, con una punta. A alguien querían matar allí. Y estas dos personas que querían entrar, uno cayó bajo el poder de Dios. Se reventó la boca, cayó al lado mío. Yo estaba en la orilla de la puerta porque estábamos llenos ahí. Y el otro cayó en el pasillo. Se armó un escándalo que entraron todos los guardias cárcel. A nosotros nos cubrieron porque no sabían quiénes eran las visitas y quiénes eran los presos. Y los mismos muchachos que estaban ahí adentro, que nos cuidaban a nosotros, yo digo, acá no salimos vivos. Nos cuidaron las mismas personas que le estamos compartiendo la palabra de Dios, nos rodearon. Y a mí, cuando queríamos salir, no me coincidían las huellas digitales. Me tuve que quedar hasta la noche. Mamá preocupada, papá preocupado. Ponía las huellas digitales. Dice, no es tus huellas digitales. Y me tuve que quedar hasta alta hora de la noche. Hasta que averiguaron antecedentes mío. Me registraron toda la dirección a donde vivía. Entonces, por cualquier cosa había sido uno de los presos. Y me dejaron salir cerca de las 12 de la noche cuando teníamos que salir a las 7 de la tarde. Pero Dios siempre nos respaldó. ¿Saben por qué? Vaya a aquellos, ore por las personas, pero no se convierta de sepulturero de las personas. Aquellos que no quieren a Cristo, déjelo. Le libro de un problema. No se convierta. Hermanos queridos, Dios lo llamó a usted como libertador.
no como sepulturero. Deuteronomio, mire, Moisés murió lleno de vida, un ejemplo de líder, pero ocupó sus días en enterrar rebeldes que consumar el propósito que Dios tenía para él. Capítulo 34, voy a dejar medio mensaje, pero capítulo 34 del libro de Deuteronomio, lo leemos rápido. Dice así capítulo 34, mire, era Moisés, verso 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campamento de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Póngase de pie, amada iglesia. Mire, un hombre que llegó a los 120 años, no se oscurecieron sus ojos, nunca se perdió su vigor, estaban con una vida plena en Moisés, pero nunca consumió propósito.